Yo me he puesto me he hecho una especie de sumario de, de, de lo que quería hablar hasta llegar al HDR, y creo que sería interesante por eso, porque como a veces no sé cuál es el perfil de la gente que viene, creo que sería interesante empezar por el principio, ¿no? Y remontarnos a lo que era el espacio de color en las cámaras Betacam, que seguro que muchos de los que estáis aquí habéis trabajado en ellas, o en Betacam o en P2 o este rollo tan romántico del broadcast, y recordar cómo era el espacio de color Rec 709 y en el que todavía se está trabajando. A mí no se me da muy bien dibujar, pero a veces los dibujos son cojonudos para entender cómo son las cosas, ¿no? Nosotros veníamos de un espacio de color, suponemos que esto es el sensor, y estos son los 100 nits que nos daba el Rec 709. Sabemos que esto es la señal de entrada y esta es la salida, y el Rec 709 venía a ser algo así, ¿no? Suponiendo que esto sea el sensor completo, ¿no? Con lo cual, ¿qué era lo que nos pasaba? Que había muy poco margen de tolerancia en cuanto a altas luces. Esto evolucionó, y con la llegada de las cámaras digitales y de cine digital, y sobre todo ya cámaras de un sensor de un formato más grande, llegamos a las cámaras de cine digital, ¿no? Y centrándonos en las cámaras más pequeñas, tipo pues la C100 que usas tú, la C300, ahora con Sony las nuevas, bueno, la F3 hace 7 u 8 años, y ahora la FS5 y FS7, resulta que empezamos a trabajar con unos espacios de color que son más tolerantes. Tú que trabajas en temas de postproducción de color, supongo que para vosotros el trabajar con los S-Gamut y todo esto sería también como un descubrimiento, ¿no? Bueno, te da mucha dinámica. Una imagen muy virgen, a partir de aquí la llevas a un lado u otro. A mí hay una cosa que me desconcertó un poco cuando me empezaron a hablar del HDR, y no sé si a vosotros también, y es que, claro, tú vienes de rodar todo en S-Log 2 o en S-Log 3, dependiendo, o bueno, en las curvas de Panasonic, en la V-Log, o en la de Canon, que es la C-Log, ¿no? Y de pronto ahora te hablan del HDR y tú dices, bueno, pero hostia, si de lo que se trata es de tener una imagen cuanto más abierta mejor para luego poder trabajar en postproducción el color, ¿cómo que ahora no están planteando trabajar en HDR, ¿no? Una cosa importante que tenemos que distinguir desde el principio es que el HDR con la curva HLG que hacen las cámaras de Sony no es el HDR de fotografía que todos recordamos, ¿no? Que es esto de que hacías una foto, o sea, una misma foto con diferentes exposiciones y luego hacías la fusión, ¿no? Esto es algo diferente. El HDR con la curva HLG está sobre todo diseñada para visionado. Para visionado hasta el punto de que si no tenemos un monitor HDR no se va a ver el HDR, ¿no? Con la llegada de los nuevos espacios de color y de las nuevas curvas de S-Log, bueno, todo esto quiero hacer un paréntesis, y es que yo sobre todo soy especialista en la FS7. Yo llego a la FS5 precisamente interesado por la curva HLG y por el HDR. O sea que si hay si estáis aquí algunos usuarios de FS7 y queréis preguntarme cosas de FS7 o posibilidades de la FS7, espero poder responder alguna de esas cuestiones. Bueno, pues ya sabéis que si me equivoco dibujando, que alguien me corrija, porfa, pero esta es la recomendación 709, y digamos que cuando llegan las curvas logarítmicas, nos encontramos con la sorpresa de que nos pasaba algo así, ¿no? O sea, teníamos infinita tolerancia, bueno, infinita, perdón, infinita, ¿no? Teníamos mucha tolerancia por arriba en los blancos, y esto nos permitía, pues, trabajar con
con casi toda la latitud o toda toda la latitud del sensor. Claro, mi sorpresa es cuando me empiezan a hablar del HDR y me dicen que el HDR para lo que sirve es para precisamente ahorrarte la postproducción de color, no solo para tener un margen dinámico ampliado. Claro, y ahí es donde te preguntas, joder, si realmente estamos intentando rodar todo en plano para luego hacer una postpo y poder trabajar el color en postproducción, como que ahora tenemos que hacer, o sea, ¿cómo te vas a llevar una imagen directamente ya acabada desde la cámara, ¿no? Y en esa es en la que estamos, y en esa es en la que estoy yo también, ¿sabes? Yo como diré de fotos, si le planteo a cualquier producción que voy a darle una imagen ya acabada, se me empieza a temblar la gente, pero un nivel ahí serio, ¿eh? No sé vosotros... o sea, yo voy a ir lanzando preguntas para ver quién me las quiere contestar también, pero supongo que vosotros trabajáis con logarítmico y con... A ti que te tengo más cerca, te voy a preguntar aquí ya. Tú trabajas con la A7 y con la FS5, trabajas siempre en logarítmico. ¿Nunca te plantearías trabajar con un LUT aplicado a la señal que ya sale al sensor, no? La verdad es que todas las veces que he trabajado en logarítmico. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, y por ahí igual, ¿no? ¿Tú cuál le pones a la C100? ¿El WideDR o cuál? No, el C-Log. El C-Log, ¿no? Fíjate, yo cuando trabajaba con esa, trabajaba en WideDR. El C-Log es más abierto. Un WideDR, pero bueno, hay un cliente sobre todo que me pidió el C-Log, pues depende del cliente también hace claro. una cosa o la otra. Y al final lo aplicas todo, o sea, todo pasa por postproducción de color, ¿no? Claro. Bueno, pues... En cámara llevo un LUT interno para poder... para visionar o sea, para tu monitor, ¿no? Claro. A mí, sin embargo, me gusta llevarlo siempre en crudo. Eso sí que, ¿sabes? Bueno. Porque sí. Cuesta. Sí. Vamos cambiando. Sí. Sí, tengo un botón asignado y lo voy quitando. Ah, mira, eso está bien, sí. A mí me gusta llevarlo en crudo porque como que me voy llevando ahí ya todo todas las sensaciones. Bueno, es importante saber, y lo que os decía antes, que el HDR con la curva HLG está íntimamente ligado al receptor, con lo cual a veces, como esto es una tecnología que está en desarrollo, para lo que sí parece que es bastante interesante es para las retransmisiones en directo, que supongo que igual hay aquí gente también que se dedica a eso, ¿no? O sea, que no, pues yo os lo cuento. O sea, lo interesante de esta curva es una curva que va aplicada en metadatos a la señal, y que si tú estás en un punto, tienes una central y tienes un receptor, y todos tienen... tanto emisor como la central como el receptor tienen la posibilidad de grabar, reproducir y recibir HDR, se va a recibir la señal en HDR. Si uno de ellos no la tiene, la función de comunicación del HDR no funcionaría. Es como la grabación en 3D. ¿Os acordáis que era como una moda lo del 3D? Que al final eso se acabó diluyendo. Que si tú rodabas en 3D, te podías ver en 3D, pero algo que no estuviera rodado en 3D no se podía ver. Si el receptor no lo tenía, te hacían una... Porque el HDR, entonces, por lo que estás comentando, estaría más dirigido a retransmisiones en directo y por ejemplo, grabar cosas que necesitan una postproducción muy rápida, Sí. que más a hacer algo como una publi o Claro. una película, un videoclip o algo de este tipo, ¿no? Claro, de todo eso me he ido dando cuenta a lo largo de esta fase de ir trabajando con el HDR de Sony. O sea, tienes lo bueno de la producción en directo es que no tienes que hacer postproducción de color, o sea, tienes cámaras de alto rango dinámico y trabajas desde emisión hasta recepción con eso. Y el uso en ficción, digamos, o en videoclip y todo esto estaría íntimamente ligado a la emisora que transmite esa señal. Imagínate Netflix, ¿no? Que ahora está con producciones HDR. O sea, yo haría algo en HDR si realmente el receptor va a poder recibir esa señal en HDR, ¿no? Hago solo una puntualización sobre eso. ¿Qué pasaría si el receptor no tuviera HDR? Como esta curva
esta curva realmente no es así. Esta curva realmente esta curva junto con la de Rec 709, voy a pintar esta parte en rojo para que la distingamos. Esta curva, esto sería realmente así. O sea, cuando tu receptor tiene HLG, tú verías todo este rango, o sea, todo este nivel de blanco estaría dentro de lo que el receptor puede leer, y si tu receptor no tiene HLG, esa curva, esa posibilidad de recibir la señal, pues se quedaría hasta aquí. O sea, nosotros recibiríamos hasta aquí y los blancos que están por encima no te los daría. Entonces, ¿por qué podemos elegir o cuándo debemos elegir hacer una producción en HDR? Pues yo creo que cuando sepamos a dónde va dirigida, ¿no? Yo ahora soy bastante cauto con eso. Yo no, o sea, si hago una producción HDR es porque realmente sepa que en Netflix tienen la posibilidad de lanzarla en HDR, o porque yo no sé si ya YouTube, no sé si alguno de vosotros sabe si YouTube creo que estaba implementando el HDR o lo tenían ahí pendiente, ¿no? Cuéntame. Sí, estamos hablando de la curva HLG. Exacto. Bien. Sí, la curva... Como estándar de emisión, como el Rec 709. Exactamente, sí. El HLG es una curva que son unas siglas, se llama hiperlog gamma, que bueno, pues pasa igual que es muy parecida a la S-Log 3 también, ¿no? De hecho la tengo por aquí, creo que tenía por aquí un gráfico, de la curva. Bueno, igual eran de los... Bueno, tenía... pero no son todos los espacios de color. No tengo esta. Sí, digamos que es un estándar de emisión, ¿no? Sabéis que ahora lo vamos a ver en los grabadores Atomos. Hay una que desarrolló Dolby, que es la PQ, que son siglas de Perceptual Quantification, y está la HLG, que es una curva que está más asociada, yo creo, a compañías como, no sé si Amazon o hay alguna compañía ahí de ese tipo que son las que están desarrollando. La cuestión del HLG es que es, digamos, como un estándar, no sabría decir, no sé si puedo decir esto, no gratuito, pero sí como de uso abierto, digamos, ¿no? O sea que compañías como Sony o compañías como Canon o compañías como cualquier otra marca quiere grabar en HDR y puede usar esa curva como de uso público, digamos, ¿no? que es la HLG. Y la PQ es una curva que está directamente asociada a Dolby y que hay que pagar por ella, ¿no? Eso es lo que más o menos tengo ahí conocimiento de esa historia. Tu asiente supongo que será así, ¿no? Sí, lo comentaron que es justo eso. O sea, la Dolby es, digamos, privada PQ, ajá. y la otra es open source. ¿Dónde te lo contaron? ¿En Málaga? ¿Estuviste tú en el 4K Summit? No. No, aquí. Ah, vale. O sea que no estoy descubriendo nada. Bueno, a mí sí que me gustaría, porque o sea, yo no soy ingeniero y no me gusta hablar de cosas muy técnicas, porque realmente a mí me resulta un coñazo toda la parte de cuantificación. O sea, a mí lo que realmente me interesa del HDR es la herramienta narrativa que puede llegar a ser, ¿no? Y cómo le podemos imprimir a nuestros vídeos una estética u otra, ¿no? Y bueno, saber sobre todo utilizarlo como un elemento narrativo más, como si estamos usando una curva logarítmica o si estamos usando una óptica o si estamos usando pues alguna maquinaria para contar las historias, ¿no? Es importante, no sé si os lo contaba el otro día, el HDR ya se podía hacer en Full HD. De hecho hay cámaras como la F3 de Sony, yo no sé si alguno de aquí la operó esa cámara, pero la F3 de Sony ya se podía grabar en HDR. Y últimamente está muy ligado a la llegada del 4K, ¿no? No tiene por qué ir asociado a la resolución con la que grabemos, pero sí que está íntimamente ligado a eso, precisamente por
porque al final lo que estamos buscando es sacarle el máximo partido al rango dinámico del sensor y a todo lo que estamos contando, ¿no? Yo ahí me he traído algunas imágenes para ir viendo, bueno, el grabar la diferencia principal de grabar también, que igual tú me lo preguntabas antes, pero no te lo he preguntado, no te lo he contestado. La diferencia principal de grabar en ese log y en ese log 2 o 3 o en curva logarítmica y grabarlo con la curva HLG es básicamente el acabado de la imagen, ¿no? O sea, siempre que grabemos con ese log 2 o 3 vamos a tener que hacer una postproducción de color. Y si estamos grabando con HLG, pues no tendría que haber postproducción de color a priori, salvo que tengamos que hacer cualquier acabado, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es que la señal que estamos mostrando en ese log 3 tenemos que meterla en un Rec 709, que es la señal que está transmitiendo la cadena de televisión, ¿no? Ya sabéis que el estándar o si no lo sabéis yo os lo digo, la gente que haya estado antes en charlas de este tipo ya se lo era imaginando, el espacio de color en el que trabaja el HDR y la curva HLG es el BT 2020. Ahora creo que está el BT 2100. Estas recomendaciones está bien que le echéis un vistazo y os la leáis. Hay un vídeo de Álvaro Ortiz en YouTube, que es el ingeniero de Sony, y tiene un vídeo muy buenas. Te voy a tener que hacer un resumen ahí de lo de antes. Él tiene un vídeo sobre HDR con FS5 y en los comentarios del vídeo aparecen una serie de enlaces muy interesantes y ahí en esos comentarios ahí tenéis enlaces a la recomendación 2020 y a la recomendación Rec 709. Hay una opción también, yo no sé si usáis Sony y os habéis descargado el programa, el Catalyst Browser, ¿os suena alguno? Pues el Catalyst Browser, la verdad que es bastante interesante ese software. Es un software de Sony y te permite, a ver, no sé, le he dado aquí a play, te permite, es un truquejo que a nivel de espacios de color, no sé ni qué norma me estaré cargando, pero sí que te permite que a una señal, esto estaba grabado en ese log 2, que una imagen que esté rodada en ese log 2 o en ese log 3, le apliques la recomendación 2020 y sin tocar nada te lo estés llevando a una textura así de este tipo, o sea, con unos colores estallados, con unos colores bueno, saturados, ¿no? Que al final sabéis que cuando tiras con ese log 3 todo viene como súper plano, ¿no? O esta otra imagen que tengo por aquí, que es esta, me parece. Esta, por ejemplo, que es una imagen que se rodó en ese log 3 y sin nada de pospo le estás metiendo todos los colores con los que se ha rodado, ¿no? O sea, es interesante porque a veces cuando trabajas... ¿Tú trabajas tú que has llegado ahora? ¿Tú eres colorista, eres cámara, eres operador? Vale. Trabajo con Con FS7, ¿no? O sea, que lo del S-Log 3, 2 y todo esto ya te lo tienes más que currado, ¿no? Bueno, básicamente, pues todos los que trabajéis con la curva S-Log 2 y 3, ya sabéis que la señal sale con necesidad de pospo, ¿no? Y aquí aplicándole el cambio al espacio de color, fíjate que hostia, estaría bien que me hubiera traído cómo era esta imagen en crudo, pero que os lo podéis imaginar. El Catalyst con Y, Browser, con el Brow, ese O es una W. Creo que es de descarga gratuita en la página de Sony, ¿eh? Hay una cosa... A los que venimos o los que hemos hecho la evolución desde las cámaras analógicas de tipo Betacam digital, sensores de
2/3, de sensores de 1/3, o sea, perdón, de pulgada y todo esto. Hay una cosa que cuando llegamos a trabajar con cámaras de sensor Super 35 y cámaras de cine digital, nos llamaba la atención, y últimamente se ha puesto de ultra moda la estética de Arri, ¿no? Supongo que aquí, pues, el que no haya rodado con Arri Mini, pues estará deseando o bueno, o estará a punto. Yo me he traído una serie de imágenes también para ver cómo la elección del HDR y la elección de trabajar en logarítmicos es decisiva a la hora de la estética, ¿no? Mirad, por ejemplo, esta tele no recuerdo si era HDR, creo que sí, ¿no? Esta es 2015, 4K. Voy a ver si puedo parar este. Ahora, o sea, lo que sí nos va a hacer el HDR es que si estamos tirando con la curva HLG en esta parte, que esto era una ventana, los blancos que pasen de este nivel nos los va a dar como estallados, o más bien los blancos que pasen de este nivel nos los daría como estallados, y voy a hacerlo bien para no confundir. Y ahí lo podemos ver claramente en esa imagen. Todos los blancos que pasaran de este nivel los daría como estallados, y esta curva tendría mucha más tolerancia, ¿no? Aquí nos pasaría eso, o sea, si tenemos una imagen en la que tenemos un fondo y queremos tener señal en las dos imágenes y que no esté estallado, pues esta imagen la tendríamos dentro de rango y esta de dentro la teníamos dentro de rango también. Como os decía, no es un HDR tal y como tenemos pensado para fotografía, ¿no? Es un HDR pensado para recepción de esa señal. Voy a poneros una más de este. Vale, me he ido. Mirad, aquí se ve perfectamente. Los que vengáis que tengáis la imagen de cómo es un S-Log 3, esto está rodado en S-Log 3 y con la curva HLG aplicada en pospo. O sea, al final lo que estás ganando es esa viveza, ¿no?, en los colores que no tienes con el S-Log 3. Lo bueno de trabajar directamente en la FS5 o en las cámaras que te permiten trabajar con la curva HLG es que directamente tú vas a obtener la imagen así, sin necesidad de pospo, ¿no? Entonces, en producciones en las que no tengas pensado o no tengas presupuesto para hacer postproducción, directamente pues tiraríamos con HLG. Hay algo fundamental a la hora también de hacer grabación con la curva HLG, que es las ópticas con las que tiremos. Aquí hemos montado un par de cámaras de FS5 que iremos viendo ahora, y en la grabación, en la presentación está también Juan Fernández, que es director de fotografía. Él pertenece a la Asociación Española de Cinematografía y también, bueno, nos va a hablar de cómo las ópticas, cómo se comportan las ópticas en grabaciones de este tipo y utilizando la curva HLG. A mí me gustaría presentaros, me gustaría que viéramos un vídeo que hice para, pues no sé si lo tengo aquí, sí, que hice para la presentación de la FS7, y en él sí que podemos ver un poco lo que hablaba antes, la diferencia entre trabajar con curva logarítmica y la posibilidad de darle
estética ARRI a algo que a priori no lo es, ¿no? Os voy a presentar solamente, vamos, algún plano suelto. Esto, por ejemplo, está en HLG, perdón, en S-Log 3. Si esto lo hubiéramos grabado en HLG, anda, ¿esto que soy yo o qué? Parece que he tocado algo. Parece que al tocar la pantalla se había movido algo. Si esto lo hubiéramos grabado con HLG, este cielo tendría textura y todos estos blancos que a priori están al borde de estallar, los tendríamos dentro también de nivel, ¿no? Con la misma exposición. Yo creo que todo esto lo vamos a ver mejor ahora cuando pasemos ahí a ese set y le echemos un vistazo. ¿Esta imagen está grabada en Select 3 y hay postproducción o es el crudo? Digamos? Esto está en crudo de cámara, solamente tiene aplicado un 5%, un 4% de contraste y la saturación y todo la tienen en niveles mínimos, ¿no? Tal como viene de cámara. ¿Sabes? Pero ves aquí los cielos, no sé cómo se ven desde ahí, pero aquí los cielos están completamente estallados, ¿no? Aquí el HLG nos permite meter todo eso a nivel, ¿no? Entonces el HLG tiene una curva, o sea, tiene un rango dinámico más grande que el S-Log 3. Sí, el HLG no es más que otra curva, que una curva aplicada también a la señal, ¿no? Sí que está ahí Sergi, que es de Atomos. El HLG te permite, grabar con la FS5 en curva HLG, te lo permite en grabación interna y en los átomos, ¿no? O sea, pero no es necesario tener un Atomos, ¿no? O un grabador externo. Como siempre va bien para el tema de exponer de una forma correcta. Con las curvas, ya sabes que todo queda más sobre espectro, etc. Y se hace muy difícil exponer de una forma correcta y más en grabaciones que no podemos estar requiriendo cada día, ¿no? Básicamente sí era por eso, es una herramienta más de control que de grabación. Exacto. Graba lo que la salida de la cámara permite, ¿no? Sí, digamos que el HLG, para que nos quede claro, es una curva más que le estamos aplicando a la salida del sensor, ¿no? Y si me permites, para directos, ¿no? Sí. Es lo que más Bueno, en las cámaras, en la FS5, la Z90 me parece que y todo esto de Sony, que no se suelen usar para directo, sí que te permite grabarlo con esa curva y que es un aliado más para producciones, ¿no? O sobre todo para no tener que hacer pospo de ese material, ¿no? Digamos que la curva S-Log 3 lo que hace es dejártelo todo plano para luego en post aplicarle una contracurva o como le llaméis vosotros los coloristas esto, un perfil en el que luego vas trabajando, y el HLG es una curva que te lo da todo acabado, pero con... Tiene más rango dinámico, pero que te da como si tuvieses un loop ya dentro Exactamente, de esta curva. exactamente. Entonces tener un rango dinámico más Exactamente. grande, pero ya con un acabado, ¿no? Y dentro de un espacio de color mucho más amplio que el REC 709. El color se mantendrá siempre que tengamos un soporte que mantenga este espacio de color. Si no, lo que hará es lo que tú dices, que te capa. Exactamente, la curva. exactamente. O sea, el espacio de color se va a mantener mientras el receptor pueda trabajar en ese espacio de color, ¿no? Que es lo que se está trabajando ahora. De hecho, a mí la impresión que me daba cuando empecé a conocer el HDR es que realmente lo que, como pasa siempre con las tecnologías nuevas, es que realmente lo que las marcas necesitan es vender televisores antes que vender cámaras, ¿no? O al menos vender televisores en paralelo para poder tener esa señal, ¿no? Es lo que nos pasaba con el 3D, ¿no? Tú no podías pensar en una producción en 3D si no tenías un receptor en 3D, o si la gente en sus casas no tenía receptores. Sí, se están O en vendiendo 4K, teles en ¿no? 4K desde hace la hostia de tiempo y no se emite casi nada en 4K. Bueno, y no sé cuántas producciones hacéis vosotros en 4K, o sea, yo como diré de fotos, a veces me cuesta la misma vida venderle a alguien que tenemos que hacer la producción en 4K, por el simple hecho de tener el archivo en 4K, ¿eh? O sea, ya no es, ¿sabes? Pues al final el bitrate es mayor también, ¿no? Y ya el simple hecho de que... O sea, y por supuesto ya grabar, tenerlo en un grabador externo, que ahora los vais a poder tocar. Tenemos ahí el Sumo y tenemos el Inferno. Ya sabes que si grabas en un grabador externo,
al final lo que estás sacando es la señal pura del sensor, con una compresión evidentemente, porque tienes que comprimir, ¿no? Y lo estás metiendo al grabador. Ya cuando tú le planteas a alguien que un ProRes HQ, a un productor digo, le va a ocupar, no sé cuánto ocupa esa señal, me parece que son 5 gigas el minuto o 3 gigas el minuto, una cosa así, creo que es, no sé si estoy diciendo algún disparate, pero va por ahí. Sí, pues claro, ellos hacen las cuentas de cuánto les supone eso y te cuesta la misma vida, ¿no? Y hay un montón de televisores en 4K ya en las casas, ¿no? Pero no se está emitiendo. Bueno, ni siquiera las televisiones... Bueno, por supuesto las televisiones no pueden emitir en 4K de ninguna de las maneras, y aún no están emitiendo en Full HD 1080, ¿no? O sea que estamos trabajando en... Claro, si además el canuto que tiene de transmisión es súper pequeño, ¿sabes? No puedes trabajar ahí a eso, ¿no? Hombre, el futuro de esto evidentemente está en lo que dice Sergi, es en transmisión en directo, que bueno, que puede estar muy bien, nos puede ayudar a que a la gente que le gusta el fútbol, todo el mundo ha pensado en ese partido de fútbol a media tarde con medio campo en sombra y medio a sol, y el operador de la CCU loco, ¿no? Por saber dónde exponer, ¿no? Pues con esto te puede ayudar, ¿no? Si tú estás utilizando todo el rango y tienes un rango dinámico ampliado y en las televisiones que tienen la gente en su casa pueden leer esa curva, pues ahí sí que ayudaría, ¿no? Y luego en producción de ficción y todo, o documentales, por ejemplo, pues va a ser un aliado sobre todo las plataformas de contenidos digitales, ¿sabes? Tipo esta gente, Netflix, HBO y todas estas cosas, ¿no? De hecho, antes lo hablaba con Sergi también, Netflix, no sé, los que soy usuario que de Netflix ya te permite o tiene producciones en HDR, ¿no? El otro día en una charla con Álvaro Ortiz también lo hablábamos, que bueno, ¿sabes? O sea, tienes que... Pero, tía, tú como director de foto, como productor o como realizador, debes tener muy claro que quieres hacer tu producto en HDR, porque el margen que tienes de postproducción, o sea, o de vuelta atrás, es mínimo, ¿no? O sea, yo ayer estaba haciendo pruebas, dime. Porque si yo grabo, por ejemplo, no grabo en una curva HLG, grabo en SLOC3, ¿eso no lo puedes reproducir? Sí, se puede. Se puede. Hacer una Sí. postproducción, digamos, normal y luego reproducir en Sí, HDR. bueno, al final HLG es una curva que tú le estás aplicando a una... Es decir, tú puedes etalonar con o sea, puedes grabar en SLOC3, luego puedes ponerlo en Resolve, aplicar una Exacto. curva HLG y... De hecho, lo ideal para gente que trabaje en ficción es rodar en SLOC3 y en post aplicarle la curva HLG. Porque yo hay una cosa que no acabo de entender. Estabas comentando que la curva HLG te da más rango dinámico. O sea, tú grabando con la misma cámara, con la FS5 por ejemplo, aplicando una curva HLG vas a tener más rango dinámico que grabando con una curva SLOC3. Bueno, básicamente es que tendría que ver la gráfica ahora. Es que cuando tú trabajas con la curva HLG en la cámara directamente en nativo, el espacio de color que tú estás usando, que seleccionas, es el BT2020. Y un espacio de color más grande. Y es un espacio de color grande. Entonces, claro, lo que tienes es estás registrando más señal de la que te está dando el sensor. De todas formas, la forma de sacar el máximo rendimiento al sensor es tirarlo a un grabador externo y no pasar nunca por el códec. O sea, el códec es el que al final te está reduciendo el canuto, ¿no? Independientemente de... esa curva, lo que sí, que será lo que he dicho, no sé, igual he dicho algún disparate, es que es una curva que está ligada al HDR, que es el alto rango dinámico, ¿no? Pero en ningún momento te va a magnificar las posibilidades del sensor, Pues claro, cuando tú grabas en SLOC3 realmente estás, a no ser que estés quemando o subexponiendo algo, estás llevándote todo el rango. Estás llevando todo el rango dinámico. Entonces, claro, me sorprende el hecho de que con HLG digas, hostia, pues aún tienes más. No, bueno, el rango que tienes... los stops de rango dinámico que tiene la cámara. El rango que tienes al final es el mismo, ¿no? Porque el sensor tiene las posibilidades que tiene. Lo interesante de aplicar la curva HLG en cámara es que te ahorras la postproducción. Pero esa curva también se le puede aplicar en Resolve, ¿no? No sé, ¿hay alguien aquí que talone con DaVinci? O tú, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, el DaVinci, el nuevo, tiene una posibilidad que es aplicar la curva HLG a la señal, ¿no? Sí, bueno, yo últimamente estoy trabajando mucho en ACES, que facilita mucho todos estos procesos.
Bueno, al final el ACES... ¿hay alguien más que le suene lo del ACES? ¿Hay alguien más por ahí? Bueno, pues el ACES, igual lo puedes explicar tú mejor que yo y te doy el micro, le paso el micro. No, pero seguro que es mucho más enriquecedor. El ACES al final es, corrígeme si me equivoco, es un contenedor que alberga todos los espacios de color, desde el DCI-P3, bueno, desde abajo, ¿no? Desde el RED 709. RGB, sRGB, Exactamente. todas las curvas. O sea, digamos que Digamos, tú asignas en el nivel de entrada pues el tipo de espacio de color o luz que hayas utilizado. sí. Y a partir de aquí automáticamente te lo convierte para que lo puedas trabajar. Ajá. No recuerdo muy bien cómo era el dibujo ese, pero no sé si os acordáis. Y en la salida pues aplicas el tipo de salida que quieras. Vamos a hacer aquí un dibujo raro, a ver si la estoy liando, que alguien me corrija, ¿eh? Y luego hay un triángulo que es más como así. Este el último, que es el S-Log, el S-Gamut. Digamos que sería... Estos son los espacios de color, ¿vale? S-Gamut. La prensa, si está por allí TV3, que no grabe esta parte. Este sería el S-Gamut 3. Este de aquí sería el S-Gamut perdón. Gamut 3 punto cine. Este de aquí sería el el P3 DCI, que es el espacio de color que se usa para cine. Ese sería este. Correcto. Y este sería el REC, el 709. ¿No? Sería algo así parecido, ¿no? Si trabajáis con esto. Y aquí habría un contenedor, ¿no? Que es esto, que es el que tú decías, que es el ACES. ¿No? La recomendación 2020 o la 2100, que sería como el S-Gamut 3 o... La 2020, pues espérate que me lo voy a mirar porque lo tengo por aquí. Y vemos ya correctamente dónde estaría. Pero la 2020 está entre el P3 y el S-Gamut Cine. Sí, voy a mirar aquí para no dibujar nada que no sea. Que lo tengo por aquí, me parece. Bueno, esta no la tengo aquí. No la tengo aquí. Vale, no la tengo aquí. Pero vamos, está entre una y otra. Está por encima del P3, que es cine, y entre el S-Gamut 3. Aquí hay... Voy a hacer un paréntesis aquí para que todos entendamos. Igual los que trabajáis bueno, esto estaría bien dibujado si aquí tuviéramos verdes, rojos. Imaginaos que el ACES es todo el espectro de color. El visible y el no visible. O sea, hay colores que a día de hoy todavía hay cámaras que no son capaces de registrarlos y televisiones que no son capaces de reproducirlos, ¿no? En cuanto a recepción de señal. El que trabaja en ACES, que es el contenedor de todos los espacios de color, dentro de ACES tenemos... Esto también puede servir para resolver dudas de quien en la FS7, quien sea usuario de FS7, no sepa qué es mejor, si trabajar en S-Gamut 3, en S-Gamut 3.cine, ¿qué más opciones tiene? Hay alguna opción más ahí con la FS7 que no recuerdo ahora. Pero hay una duda importante que es, ¿qué pongo? ¿El S-Gamut 3 o el S-Gamut.cine? ¿Y cuándo debo usarlo, no? Que a veces te dicen, bueno, pues si vas a trabajar en cine, pues pones el S-Gamut cine, y si es para televisión pones el S-Gamut 3. O sea, a mí personalmente lo que mejor me va es trabajar en S-Gamut 3.cine, que reproduce menos color, porque imaginaos que este está reproduciendo o está grabando toda esta parte más que el S-Gamut 3 Cine, pero a la hora de hacer pospo de color, que él trabaja en ello, si os dais cuenta, estas puntas de triángulo coinciden. Y entonces cuando te tienes que llevar estos verdes
a un Rec 709 porque vas a emitir en la televisión, en TV3 o vas a emitir en Televisión Española o en cualquier cadena de televisión, cuando tú estos verdes te los tienes que llevar a estos niveles de verde, es más lógico trabajar en ese gamut.cine porque todo es lineal a la hora del etalonado, ¿no? Que a veces nos ponemos a etalonar en casa y es imposible que estos verdes te los lleves a niveles reales, ¿no? Que sobre todo los verdes tienes que hacer un giro en el triángulo para poderlos meter en esa parte, ¿no? El que trabaja en ACES, pues ¿qué quiere decir? Pues que él trabaja con todo el espectro visible de todos los espacios de color que hay ahora mismo, ¿no? El sRGB estaría por aquí también, el Adobe RGB me parece que es otro. Mucho a la hora de trabajar con diferentes cámaras, diferentes formatos, entonces te lo une todo. En el Catalyst Browser, este que te decía antes, también tienes la opción de cambiar todas esas cosas y trabajar en unos espacios de color o en otros, ¿no? Que eso también. El browser que toca un poco la metadata del archivo, digamos. Sí, y tú a puedes- partir de ahí, cuando tú le das play, Te lo muestra. El Catalyst Browser es como un etalonador, una herramienta de color mucho más básica que el Resolve, pero que te permite tocar niveles y Entonces cambiar. te pide un render cuando tú tocas ese No, te guarda los metadatos, O sea, solo es un metadato que lo cambia y luego ya cuando te lo... y lo exportas si quieres, lo exportas ya con ese metadato cambiado. Lo puedes exportar a ProRes, lo puedes exportar en el mismo códec. De hecho, te puedes crear un look de lo que estás etalonando y luego volver a hacer reset y volverlo a poner en nativo. O sea, puedes hacer como quieras. De hecho, si trabajas en el mismo códec, si trabajas en XAVC, tú le metes el códec, o sea, estás trabajando en ese códec en el Catalyst. Etalonas, tocas color, modificas lo que quieras, lo exportas en el mismo códec y luego montas en Final o en lo que sea con ese códec. Y más tarde, si quieres tener el proyecto en nativo, te haces ¿cómo se llama? Relinkas los clips y te coges los originales si quieres y lo tienes en nativo, lo tienes como... Con el mismo nombre y todo. Sí, todo. O sea, es curioso, no sé si lo tengo aquí. Este ordenador es que es súper viejo, igual no... Este no me dejaría ni... Pero bueno, es esa historia. Aquí se ve, mira, perfectamente He puesto el triángulo bien, sí. Aquí se ve, aunque los que estéis lejos no lo veréis, pero aquí se ve perfectamente lo que yo os decía, ¿no? El 709, que es el que usa la televisión estándar, que es este triángulo de aquí. ¿Dónde he puesto yo esta? Es este triángulo central. Hay una cosa que es curiosa para los que os dedicáis a hacer rodajes para ya sean cortos, largos, ficción o cosas que se vayan a proyectar en cine. Es curioso que normalmente estamos rodando en el espacio de color ese Gamut 3, ya sea punto cine o no, que tiene toda esta capacidad para registrar colores y luego lo vamos a proyectar en un espacio de color P3 DCI, o sea que tiene menos capacidad de reproducir colores que el espacio de color en el que está rodado, ¿no? O sea, esto querría decir que una cámara de cine para televisión como las que estamos usando tiene más capacidad de registrar más colores o más variedad de colores o más matices que el espacio de color del cine. No sé cómo hemos llegado aquí, ¿no? Porque te he preguntado algo del color. Estábamos con la curva HLG, ¿no? Esta mandanga. Estábamos en esa historia. Estábamos hablando de aplicarle la curva a la cámara o hacer la pospo y que si tú podías en ese log 3 aplicarle la curva, ¿no? Como el rango dinámico de la cámara puede mejorarse. Hay una cosa que os he dicho antes que estaría guay que os mirarais con respecto al HDR y a las posibilidades más que creativas, las posibilidades técnicas, ¿no? de la curva.
os lo nombraba antes, que es Álvaro Ortiz, que es un ingeniero de Sony, lo voy a dejar aquí apuntado, que es un ingeniero de Sony que también ha estado por aquí, me parece, en algún momento, y él tiene una página ahí en YouTube en el que podéis ver, tienen como un tutorial de 45 minutos en el que habla de cómo son todas las curvas y realmente entiendes perfectamente cómo se comporta el sensor una vez que le aplicas la curva. Lo que os decía es que, y es lo que menos me convencía a mí de la curva HLG, es la incapacidad de lectura de una tele que no tenga esa curva, ¿no? Y que es lo que al final a nosotros como realizadores, como directores de foto, nos puede echar un poco para atrás, ¿no? Yo creo que para mí lo interesante sería grabar nuestro producto, lo que sea, en 4K, en S-Log 3 y aplicarle la curva, como tú decías, en HLG, si en el programa, en el DaVinci. Si realmente vamos a tener tiempo de postproducción. Si no tenemos tiempo de postproducción y nuestro producto va a ir a una plataforma que tiene capacidad de reproducir el HDR, directamente lo grabaría con la curva HLG. Una cosa que sí que es importante es que esa curva, una vez que se le aplica, no es, o sea, es destructiva, diríamos, ¿no? O sea, tú no puedes, eso, aunque va en metadatos, tú no puedes volver luego a un S-Log 3, a una estética de S-Log 3 en esa señal. O sea, yo anteayer me estuve grabando unas imágenes y cuando me las llevaba al de Sony, al Catalyst Browser, o sea, si yo le decía o sea, yo tocaba los niveles, si ponía reset, me lo ponía como realmente se había grabado, que era con la curva HLG. O sea que es importante que lo sepamos, ¿no? Que es como si te grabas como si le cargas un LUT a la cámara y lo estás metiendo interno, ¿no? Que no sé si a ti con la FS7 te habrá pasado alguna vez, ¿no? Exacto. Al principio cuando la cámara, cuando la FS7 salió y este tipo de cámaras, la gente estaba súper perdida con lo de los LUT, que no sabían qué pasaba, ¿no? Sí. De hecho, creo que la cámara tenía un fallo al principio, que no podías aplicarlo al visor y te lo grababa interno. Había ahí como un poco de lío con eso. O sea que, hay una cosa que antes, que aquí igual, Juan, tú puedes contarnos algo, ¿no? En cuanto a la óptica. Nos hemos traído un juego de lentes Fuji, la nueva gama MK. ¿Alguien la ha visto? ¿La ha tocado esas ópticas? Están chulas porque son ópticas de focal variable y son ópticas para 4K, ¿no? Son ópticas que nos pueden venir muy bien en un planteamiento de rodaje en 4K con HDR. Si te parece, Juan, ¿quieres contarnos algo de las Fuji? Juan, como os decía antes, es director de foto y operador de Steady en la AEC y bueno, es especialista en ese tipo de lentes. Mientras Juan nos explica algo de las lentes, ahora si queréis nos tomamos un cafelete y habrá gente que no haya desayunado, así os soltáis con el tema de las preguntas y vamos hablando hacemos una pausa ahí de 10 minutillos, vamos hablando ahí en privado del HDR por si... Perfecto, pues hola, buenos días, muchas gracias por venir. Como decía Antonio, yo soy director de fotografía y la verdad es que soy friki de cámaras total, me encantan todas y todo lo relacionado con ello de toda la vida. ¿Cuántos operadores de cámara hay aquí? ¿Realizadores? ¿Y productores? Vale. Bueno, y voy a ser invitado para hablar un poco de las nuevas ópticas de MK. Pongo el micrófono, que no se te oye. ¿Cuántos operadores hay? Que antes no me habéis levantado la mano tanto, ¿eh? Oh, Dios. ¿Sí? Claro. O sea, muchos, ¿no? Por marcas y ahora... Ah, sí. Lo pongo de tío, ¿no? ¿Y con qué operáis habitualmente?
esto lo hago para que no puedan emitirlo y porque como el micro no está puesto. Depende de la producción, cada producción tiene su... Sí, no, pero bueno, por saber cuál Gracias. es la tuya Gracias. favorita. Sí. La mía favorita. Vale, ahora me lo voy a quitar para montarme en este. La del resto también, ¿no? Alexa Mini Vale. la que gana o qué? Y yo estoy con la FS5 ahora. Con la FS5, ¿no? Sí, está guay. ¿Y el resto? ¿Tenéis cámara propia los que operáis? ¿Y sin cámaras hay por ahí? Va 7S2. 7S2, FS7, ¿no? Aquí, F100, FS5, ¿alguna más en la sala? Yo quiero alguna FS5. Ahora regalan. Ahora la regalan, sí. Después del café hay unas cuantas. ¿Usáis grabador externo o directamente en cámara? ¿Cómo lo hacéis eso? En cámara, pero visualizando con grabador externo. Ajá. ¿Y lo habéis actualizado a la nueva versión que tiene la curva HLG? Lo he intentado, pero no ha habido manera. ¿Ah, sí o qué? ¿Que te ha dado fallo? Sí, bueno, he descargado una especie de archivo que me instalaba, Ajá. pero no podía. Hay una ruta, ¿no? Para seguir. Creo que tienes que instalarlo, al menos con la FS7 era así. Hay como una ruta que tienes que meter en el archivo una serie de carpetas y eso se lo pincha a la tarjeta. Igual ahora Josep o alguien de aquí, ¿te has comprado aquí la cámara? Sí. Pues entonces ya está. Alguien de aquí de vídeo te va a decir. Ya sabéis que si compráis la cámara aquí o la actualización está incluida, ¿no es así, jefe? No, pero bueno, es curioso porque vas a las charlas, me voy a pegar aquí para que el micro me recoja. Vas a las charlas y te encuentras con un montón de perfiles, de gente que no tiene la cámara, pero quiere saber cómo es. Hoy no tenéis pinta de estudiantes, pero hay gente joven que está estudiando, que aún no, ¿sabes? Y entonces no saben muy bien. Y a lo largo de las charlas te vas enterando del nivel que van teniendo. Entonces hay cosas que cuentas sobre espacios de color que puede parecer un rollazo para gente que ya lo tiene más que manejado. Y hay gente que le puede servir, ¿no? Y el HDR realmente es que es cojonudo estar ahí con la cámara, por eso las he montado ahí y ahora vamos a ir pasando. Hacemos la introducción de las ópticas, si queréis paramos 10 minutos y nos vamos directamente ahí al set y tocamos las cámaras, que ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y yo tengo ahí las cámaras también, o sea, tengo las imágenes grabadas de anteayer en 2 monitores y vamos a ver cómo es con HDR y sin HDR, qué es lo que ve ahí el HDR y qué es lo que no ve el HDR, eso lo vamos a ver ahí. Así que bueno, hacemos la charla y preparo yo esta parte de ahí, ¿no? Vale, si quieres quitarla. Bueno, ahora la quito. Vale. Bueno, las MK son las nuevas ópticas de Fuji, que es un híbrido. Han pillado lo de las ópticas de alta gama de cine, toda la experiencia de vídeo, y han hecho una fusión muy chula, que me gusta mucho, muy compacta. Y antes de entrar a todo eso, el por qué querrías usar esto, ¿no? Una óptica de cine. Vamos a suponer que tradicionalmente, lo bueno de cámaras como estas dos, la FS7, las nuevas cámaras que tienen lo que se llama el sensor Super 35, tradicionalmente estamos acostumbrados a ver la relación del cine, o sea, la profundidad de campo y todo. Cuando nos pilla la cosa esta de que, ay, bueno, esto tiene más look de cine o no, en realidad mucho tiene que ver con el tamaño del formato del sensor. Por defecto, mientras más pequeño el sensor, más profundidad de foco tenemos, que son necesarias también, y relacionamos eso con el tema televisión, básicamente porque las cámaras de televisión tienen normalmente 3 SDs pequeñitos y están diseñadas para que tengamos profundidad de campo. Y esto es cuando queremos hacer noticias o algo así, en realidad no. Si este señor está disparando al de atrás, queremos pillar todo en foco por defecto, ¿no? Entonces va por ahí un poco más. Y en cine, sin embargo, como el estándar de proyección siempre ha sido 35 milímetros, un pelín de historia para entender el porqué, 35 milímetros es la anchura de película, son 4 perforaciones por fotograma, y si abarcamos de lado a lado es lo que llamamos el Super 35.
Entonces, esto tiene 35 milímetros de ancho, o sea, al final son como 32 de ancho. Esto es lo que relacionamos con cine. Entonces, lo que relacionamos hoy en día a partir de que empiezan las cámaras digitales de foto fija tradicionalmente tenemos 35 milímetros, pero lo ponemos así, con lo cual tenemos 8 perforaciones por fotograma. Esto es lo que llamábamos en cine, lo que llamábamos VistaVision. ¿Os suena familiar ese término? El VistaVision realmente siempre lo utilizábamos solamente para efectos especiales. Para cuando íbamos a integrar un fondo que tuviese el fondo más resolución que lo que estábamos rodando, para que casara mejor el fondo. Lo que pasa es que el VistaVision eran cámaras modificadas de foto fija, con lo cual las ópticas de foto fija están diseñadas para que cubran esto, o sea, el círculo que cubre la imagen es esto. Las cámaras de cine, básicamente, las ópticas de cine están diseñadas para cubrir esto. Entonces, si nosotros ponemos, de ahí viene un poco el término de entender ahora de lo de full frame. Cuando hablan de full frame se refieren más a esto. Pero no os dejéis engañar en lo que es ópticas. ¿Por qué? Porque estas ópticas, aparte de estar diseñadas mucho más económicas, la óptica más cara de foto fija, estaremos hablando sobre 3.000 euros. Cámaras de cine, ópticas de cine, estamos hablando tranquilamente sobre 50.000 euros. Dices, ¿por qué esa gran diferencia? Bien, para esto, como ya tenemos un negativo grande, en realidad el diseño óptico no tiene que ser tan crítico como esto, porque en el mejor de los casos, este formato, realmente estamos hablando que lo vamos a ampliar tamaño póster, ¿no? Ya cuando necesitas un billboard, pues vamos a formatos de Hasselblad, otros formatos más grandes. Mientras más grande sea el negativo, más resolución tenemos. Entonces, no hacen falta para reducir costes, fabricación y todo, no hace falta empaquetar tanta información. En una óptica de cine, como vas a proyectar este tamaño, lo vas a amplificar en una pantalla, si hacemos las matemáticas, podría ser tranquilamente 50.000 veces lo que amplías. Entonces, la cantidad de resolución y la precisión que tiene que tener eso es infinitamente mayor que en una de foto fija. Entonces, ahora que tenemos estas cámaras con estos sensores, que es maravilloso, lo que pasa es que, bueno, todos tenemos ópticas de foto fija que queremos reciclar y todo, y está bien, pero el problema es si vais a ir a algo mayor principalmente. Entonces, problemas que te puedes encontrar con el tema de foto fija son varios. Como ópticamente no está diseñada principalmente para hacer imagen en movimiento, imagen continua, entonces resulta que para reducir costos mecánicamente lo que hacemos es enfocamos y después tomamos la foto. Entonces puede ser un movimiento más lineal, incluso tener saltos las ópticas cuando lo estamos haciendo. Eso cuando lo utilizamos en movimiento lo que puede provocar son cosas como que la imagen respira. Cuando estamos pasando el foco de aquí para allá, la imagen respira. Si lo estamos viendo en una televisión no va a ser tan crítico. Si lo estamos viendo en pantalla grande o en cine, se va a notar mucho más ese defecto, obviamente. Eso es por las mecánicas internas que también no tienen los componentes físicos tan fuertes como en una de cine. El siguiente problema es que, por ejemplo, vamos a tener que, si lo que queremos hacer movimientos continuos, número uno, vamos a tener que usar adaptadores, con lo cual va muy bien, volvemos a lo mismo, si puedes reciclar, perfecto y todo esto, pero lo que pasa con adaptadores también es que los hay más precisos, más finos y todo, pero vas a tener ya
un elemento más que va a provocar un juego. Especialmente cuando empezamos a usarla, porque como no están diseñadas para estar haciendo cambio de foco, Antonio, ¿me podrías pasar una lente para irla pasando, para que vayan viendo? Sí, esa misma, por favor, gracias. Cuando tienes juego, tienes cosas que no está diseñado para hacer ese continuo. Entonces, aparte, si cuando ponemos esto y estamos intentando forzar ese mecanismo en continuo, pues vamos a crear o bien juego lateral en la imagen o más juego aquí, y más si le empezamos a montar cosas, tenemos más fallos. Para que os deis una idea de la precisión de ópticas, cuando estamos ampliando a esos niveles, la tolerancia de distancia de donde está haciendo el foco al sensor o a la película, estamos hablando de más o menos 0,002 de pulgada. Para que os deis una idea, un pelo es 0,003 de pulgada. ¿Esto qué significa? Que es suficiente en algunas situaciones, si estamos con el diafragma viento a tope, si tenemos un pelo aquí, entre la montura, sería suficiente en ciertas situaciones como para poder ver desenfocado un lado de la imagen. O sea, que estamos hablando de muchísima precisión. Muchas gracias. La otra cosa que vamos a necesitar hacer si queremos usarlo de forma cinemática es empezar a hacer apaños, porque las ópticas de foto fija no están diseñadas para meterle aparatos, precisamente porque internamente no lo están. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ir con soluciones tipo esto, para sustituir una solución que ya viene como esto. Esto lo que nos va a servir es poder atacar un mando de foco, motores, accesorios por el estilo hacia la lente, que esto, aparte de que no está tan compatible ni fácil de trabajar, volvemos a lo mismo, vamos a tener más juegos a la hora de hacer foco. Esto ahora la voy a pasar y podéis ver la precisión que tiene una óptica de cine a la hora de enfocar, que te permite hacer trasfoques más suaves, lo mismo que todo lo que son diafragmas y cosas por el estilo. Pues bien, esto lo que han hecho con esta serie es usar todas estas maravillas de la óptica de cine, que otra de ellas que usamos en cine, que no usamos en foto fija, por ejemplo, esto es un zoom. Ahora tenemos dos series, el 50-135 y está el 18-50. O sea, que vamos desde gran angular hasta lo que normalmente llevas en un paquete de ópticas de cámara. Es muy ligera, también me gusta eso. Por muchos usos, traje un Steadicam para que vean cuántas cosas se puede jugar. Otra cosa que tienen las ópticas de cine es que el diafragma tiene que ser continuo, principalmente. Y eso encarece mucho, obviamente, las ópticas. En un zoom, por el estilo, cuando estás abierto a tope, tienes un diafragma. Vamos a poner una f3.5. Y mientras estás haciendo zoom, en una foto fija, se puede caer la lectura de ese valor de luz hasta un 5 o algo por el estilo. Pierdes como un paso de diafragma. Obviamente, eso nos limita si queremos utilizarlo como un zoom continuo. Ya no digamos, para cuando hablamos en espacios de color o etalonar, va a ser un problema, porque dentro del mismo plano lo tiene. Efectos especiales, olvídate, ¿no? Otra cosa que está muy bien es que esta y esa son la misma apertura, un 2,9, un T2,9. Y además es T2,9 real. A lo que me refiero con esto es que si vemos después, podemos hacer una prueba. Para hacerlo del halo, digamos esto que se llama ahora bokeh, si vemos eso, veréis que la definición del halo no tiene nada de aberraciones cromáticas. Está clavado cuando trabajamos abierto.
ópticas de foto fija se suelen sacrificar en el punto más abierto y a veces tradicionalmente si quieres la máxima resolución de una óptica de foto fija tienes que cerrar de 2 a 3 pasos de diafragma para tener la máxima, menos problemas cromáticos, máxima definición, etc. En una de cine ya lo que te dan básicamente es lo que tienes, lo cual está muy bien. Otra vez volvemos a lo mismo, si estás con HDR, esos efectos cromáticos se van a ir multiplicando en esas curvas y efectos especiales y corrección de color. Cosas que me gustan de esta es también que hayan incluido el tema del macro. El macro es que nunca sabes cuándo, realmente muy pocas veces te preparan de cuándo lo vas a usar. Esto viene un poco del tema de los que hayan trabajado con televisión, con ópticas de televisión. Siempre te viene muy útil. El macro lo tienes integrado. Lo bueno de este tipo de macro integrado es que no tienes que poner un elemento atrás. Por ejemplo, si ponemos tubos de extensión, pierdes luminancia en la lente que tienes. Si le ponemos un filtro de macro, o sea, una dioptría enfrente, entonces ya la calidad de tu óptica se baja a la calidad del filtro, que seguramente ya estamos viendo por filtros medio chinos o algo así, que tienes un espacio de cristal, aire, cristal, pero todo se te baja a eso. Entonces, esto ayuda un montón, el tener esta posibilidad. Tienes también el ajuste de back focus. El ajuste de back focus es muy, muy importante. Hoy en día, en cine normalmente no lo teníamos porque es más mecánico, eso ajuste y tú no tienes las herramientas para trabajarlo. No tienes un colimador ni cosas por el estilo en rodaje. En televisión lo necesitamos porque los sensores cuando se calientan y las cámaras cuando se calientan o hay cambios de temperatura, hay contracción y expansión con referencia a la distancia. Entonces, eso tenemos que saber cómo ajustarlo y con la ventaja de tener ya alta definición en un monitor podemos hacerlo muy perfecto. Entonces, esto es como un híbrido de lo mejor de televisión y lo mejor de cine empaquetado en algo muy ligero y la verdad muy económico comparado con otro. Otra cosa que me gusta es que han heredado de lo de televisión, que tiene una posición de cerrado, el diafragma completo. Dices, ¿y eso para qué te sirve, no? Bueno, pues muchas cámaras, lo que antes era el ajuste de balance de negros, ahora no es tanto el balance de negros, sino en sensores grandes tenemos que hacer lo que se llama el shading. Todos sabemos lo que es el shading. El shading lo tienes que hacer de vez en cuando, porque la cámara, en especial cuando vas a sensores muy, muy grandes, a veces se mueren píxeles cuando los están fabricando. Entonces el shading es una forma en que la cámara analiza todo el sensor, ve cuáles son sus puntos muertos y compensa por ello. Sí, eso te lo hace la cámara. Eso es como un balance de negro, ¿no? Sí, es el balance de negro en realidad antes, en una cámara de televisión, el balance de negro lo que tienes que hacer es como de blanco, la señal de blanco, que tienes RGB, rojo, verde y azul, que necesitamos, bueno, da igual las cantidades por redondear, necesitamos un 70, 20, 10, no es así, es 14, bla, 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 pero 70, 20, 10, entonces tú le enseñas la luz y le dices a la cámara, hazme balance de blanco, y entonces la cámara, y tú le dices, esto va a ser blanco, aunque sea azul, la cámara va a decir, ok, pues yo necesito de lo que me da eso, 10% para un canal, 20 para el otro, y 70 para el otro. Y de repente cuando tú lo fotografías esto, aunque todo se vaya al traste, eso va a aparecer blanco. Pero también tenemos que decirle al negro, a la cámara, que es negro óptico, porque claro, el cero
realmente no es cero. Hay, si recordáis en algunas, esto ya en digital ya no se usa tanto, pero si recordáis en un monitor de forma de onda cómo está el cero y después hay menos 40 unidades IRE, un poco más del mundo analógico. Bueno, esas eran para decirle a la cámara, había veces que la gente iba, oh, yo aprieto los negros para que sean negros, de verdad. Bueno, si bajas con eso, esa información es para decirle a la cámara, ok, del 0 para abajo, todo esto es electrónica, esto no es electricidad, porque tu señal de vídeo era 1 voltio peak to peak, y eso incluía lo que necesita la cámara para procesar y todo esto. Y entonces, a la hora que hacías el balance negro, tapabas la óptica y le decías, ok, ahora esto es negro, pero negro óptico. Y a partir de aquí empieza a leerme. Entonces el shading ahora, ya no tenemos que hacer tanto el balance de negros, pero el shading es más que nada para que esos puntos muertos o brillantes o que estén un poco disparejos, la misma cámara los analice, compense por ellos y lo hace. No todas lo tienen. Te pide a veces cuando quitas la óptica o cambias de óptica o cambias de batería, a veces te pide que hagas un shading. Yo recomendaría hacer, sí, yo recomendaría hacer el shading, por ejemplo, o balances negros, bueno, balance de blancos y balances negros, cuando hay, al igual que revisar el back focus, yo lo haría, por ejemplo, si estamos rodando, cuando hay un cambio de temperatura grande, al principio de la mañana estamos rodando aquí con aire acondicionado y ahora a mediodía, en verano, salimos y hay ese choque de calor. Bueno, no solo va a afectar las ópticas y el hierro entre ópticas y monturas de sensor y todo, pero también afecta, el calor va a afectar transistores, sensor, todo lo demás. Entonces sí, el balance de negro se vería afectado. Y al cambiar de óptica, te lo pide seguramente para optimizar ese negro al negro de la óptica. Que por cierto, también las ópticas de cine, el tipo hay muchas horas que meten en las ópticas de cine comparado con una de foto fija, ¿no? Por esa misma ampliación tan bestia que se va a hacer. Entonces las ópticas de cine tienen unos filtros, por así decir, que de óptica a óptica cambia. Estos están básicamente igual. En otras palabras, la colorimetría no te va a cambiar. Cuando usas ópticas de foto fija, hay un pequeño variación de colorimetría. A veces es nula para uso de hoy en día, pero te puede afectar si estás siendo tan crítico con cosas como HDR, etcétera, cosas por el estilo. Si queréis ver, sentid el mecanismo que tiene esto y la precisión, y esto se va a reflejar en ellos. Otra última cosa que me gusta mucho de estas es que tiene un giro de 200 grados. ¿Esto qué significa? Que puedo utilizar o mando de foco, o esto, motores, o cuando estoy a cámara a hombro, básicamente puedo hacerlo solo con un movimiento de muñeca, sin necesidad de un motor externo. ¿Cuántos hacéis documentales aquí? ¿Qué tipo de documental? De historia, sobre todo de historia. ¿No? ¿Alguien de animales o vida salvaje? Yo de vez en cuando, tampoco que sea muy habitual. Estoy en Andorra. Cuando hagas leones vas a ver qué bien te va a venir este para correr, qué ligero es. Pásalo. Otra cosa que me gusta de estos dos es, parece una chorrada, ficción. ¿Quién hace ficción más o menos? Bueno, cuando montas en cosas, por ejemplo, la Steadicam, que por eso la he traído, si quieres irlo pasando, me quito esto un segundo para montarme. Meter el tema óptica es para, a veces te encuentras por ahí gente que está trabajando con pedazos de cámara, ya sean Canon C300, Canon C100 o la C200 nueva o las propias de Sony.
de estar trabajando con Sony FS5, Sony FS7, y este tipo de cosas, y trabajar con ópticas que no cubren esos sensores o que directamente no tienen la definición para poder... Muchos de vosotros habréis trabajado, yo de hecho lo hago también, es trabajar con la FS7 y cuando necesitas un teleobjetivo meterle un 70-200 de Canon, ¿no? Y a veces cuando magnificas, ¿no? Tú te ríes porque te habrá pasado, ¿no? ¿No? Que claro, es la óptica, ¿no? Y cuando magnificas y estás pillando focos es como que nunca está a foco, ¿no? A mí me pasa... O igual lo tengo yo mal configurado o la óptica está mal. No, pero que ya, cuando magnificas para pillar foco y ves ahí como un montón de mugre ahí en medio, ¿no? Y sobre todo si tienes la diferencia de haber trabajado con ópticas que definen mucho, ¿no? O sea, No, sí que se nota diferencia, si pones una óptica... claro, te metes una CP2 tampoco son así como que definan mucho, pero... Bueno, quizá al final la definición, como se baja al monitor que veas, al final la tienes ahí, esa definición que es importante, pero para mí es más el uso, ¿no? El poder poner un mando de foco, poder ir al tema cinemático si quiero. Algo que me gusta de esto con esa es que físicamente las han hecho de un tamaño. Parece una chorrada. Cada vez que yo tengo que cambiar esto, si estoy en medio de rodaje, si quiero cambiar de óptica, lo que va a pasar es que tengo que desmontar todo esto y rebalancear todo, sea un Steadicam, sea un Ronin. ¿Quién trabaja con Ronin? Vas a ver ahora. ¿Has probado el 2? ¿Has probado el 2? El Ronin 2. El peso es a lo que voy. El peso, El nuevo, yo ahora ¿no? puedo cambiar Ese- esta óptica por esa. No sé si ya estará en el mercado. Lo que Sí. me pueda variar Potente. es mínimo. Con lo cual, cada vez que yo me pide a mí el productor de cambiar Supercaro. óptica, significa unos 8.000 euros. de 10 a 20 minutos de revolver a atacar y rebalancear. Sea un Steadicam, sea un Ronin, sea una pluma, una grúa. Aquí ahora puedo cambiar de gran angulares a teleobjetivos sin perder ese tiempo. Es básicamente Pesan pum, lo pum, mismo. en 2 minutos. Pesan lo mismo, tienen los mismos centros de 860 balance. por ahí. Si hay alguna diferencia es mínima. Los controles están en el mismo lugar, con lo cual si tengo que cambiar esto, simplemente separo. No tengo ni que recablear ni nada. Están exactamente en el mismo orden para poner los motores. O sea que es, en el caso de un Ronin o un Steadicam, es que es rapidísimo estar cambiando. Y ya no te digo si tienes que hacer... Se supone que cuando trabajas con bichos como esto, aquí no tenemos esa legislación, pero por ejemplo en Estados Unidos tienes la legislación de que no puedes trabajar más de 20 minutos con el steady puesto. Entonces, Eso en Estados Unidos y en Andalucía. En Andalucía es más de 20 minutos ya. pero ahí no es por cuánto tiempo tienes que cargar el steady, es por cuánto tiempo puedes pasar sin ir a tomar la cerveza. Exacto, exacto. De Ahí, hecho, yo que estoy cada deseando... 20 minutos Yo cervecita. como sevillano estoy deseando de tomarme el café ya, ¿sabes? Ah, pues ya ahora corto el rollo, venga. Pues no, la cosa es que una realidad, por ejemplo, me toca un partido de fútbol, me toca un evento en directo, sé que no me lo voy a quitar. El tener una lente más grande, aunque sea la misma focal, o más pesada, ya por lo menos a mis edades, ya no es tanto. Dolerá, bien, lo aguanto, pero la recuperación ya la noto más lenta al día siguiente. Pero esto me permite trabajar un montón de tiempo sin sufrirlo. Y más, ya no te digo, con una FS5, ¿no? ¿Lo tienes conectado al monitor por ver cómo...? Bueno, ya sabéis, y el que no sepa se lo digo yo, la FS7 no tiene la posibilidad de grabar nativamente o mediante la configuración en el menú de la curva HLG. O sea, la FS5 que es inferior, sí. Pero Sony lo va a sacar eso, se supone. Ahí pues, ahí está, ahí hay alguien de Sony. Yo soy Unice, yo soy independiente, Hay que hacer pero peticiones no lo para sé, la ¿sabes? FS5. Lo que hay que hacer es presionar y crear un grupo ahí fuerte. Un ¿vale? grupo de presión. Y bueno, o sea, lo que sí se puede hacer con esta es
rodar en ese lot 3 y luego aplicarle la curva a posteriori, ¿no? Yo me he traído de... Bueno, perdona, Juan, no sé sí, si... no, da igual. Filtros también, lo bueno es que tienen el mismo tamaño, o sea, parasol, filtros, todo. Puedo ir de un gran angular a esto con las mismas características del bicho, ¿no? Y por último, bueno, el centraje de esto al hacer el zoom, si estás haciendo efectos especiales, una óptica de foto fija, cuando haces el zoom, deriva bastante el centro. Este está clavadísimo, ahora lo vais a ver, y es que pones la cruz y es increíble la precisión. Esto es importante en efectos especiales para que no te baile una imagen con un fondo. También, si quisieras hacer 3D, podrías con eso, que tradicionalmente no puedes. Y el último uso, yo ahora estoy modificando, también una de las cosas que hago es fotografía submarina, dirección de fotografía submarina, y ahora me ha sido muy fácil estoy modificando una carcasa para que entre todo este zoom, especialmente el 1855, que es maravilloso. No sé si alguien hace submarino aquí. ¿Y qué metes? ¿La FS7? Tengo una que... La GoPro, una GoPro, la hace submarino, pero con GoPro. Tengo una que había diseñado para la Red One, o sea que me sobra espacio, puedo meter el bocata. El bocata entero, ¿no? Pero mucho más ligero al estar cargando. ¿La FS7 la metes en la carcasa esa al final? Todavía no me han dejado meterla, Pues está bien. pero o sea, ya es cambiar la zapata como diseño, todo con monturar y todo pum pum, y me sobra. Sí, eso es fácil. Puedo Yo mientras meter Juan esto, hablaba, si os preguntáis sobre el bokeh, la textura y todo esto, he puesto un vídeo que está grabado con esas ópticas que a veces nos preocupa también cómo se comportan en cuanto a definición. Esto está rodado con FS7 y con estas lentes, concretamente con el 1855. ¿El precio de las lentes? ¿Es en cuánto está, Salvador, eso? ¿O? No llega a 4.000 cada una. Si consideras que te vas a comprar una de óptica fija y después el Metabons, allá el Metabons son 1.000 y lo que te quieras gastar. Bueno, la cosa siempre es aprovechar las ópticas. Hombre, esta está muy bien para hacer NG y cosas y programas, ¿sabes? Porque va súper rápido con eso. Yo las he usado y a veces me va bien. Una óptica de cine diseñada para cine, para movimiento continuo, a una de foto fija. Las dos son muy válidas. Yo uso las dos, yo uso lo que sea, como digo, yo soy friki de cámaras y de lentes y de... Me vengo aquí, me vengo cerca que tengo el micro para que te oiga. Yo quiero tener de todo, ¿no? Pero no es posible. Y claro, los casos de según qué uso, a veces no es la herramienta adecuada o propicia. Yo, mira, si queréis vamos a seguir con el... Vamos a ver ahora después algunas comparativas de espacios de color que me hice hace 3 días para ver cómo funcionan. Después vamos a pasar aquí a ver, mientras nos da tiempo a cambiar las ópticas a las cámaras y todo esto, vamos a pasar a ver imágenes grabadas previamente con curva HLG y sin ella en ese lot 3 para que veáis cómo se ve, ya se ve allí un poco. Y antes de que nos tomemos un café, si queréis, acabamos con la parte de Fuji, os pongo el vídeo que rodamos como prueba de las ópticas cuando llegaron a España, para que veáis un poco cómo se comportan en un rodaje. Esto se rodó en... Hay imágenes en 4K, pero esto es Full HD. Pero para que veáis textura y demás, rodado con FS7 y la Fuji. ¿Cómo se ve eso? ¿Sabes? Pero ahí ves cómo se comportan en los contraluces, los flares que hacen con el sol. Ahí el desenfoque que es así chulete.
que sale no es mi hermano. Bueno, ahí veis un poco cómo se comportan y eso, que están así bastante molones. Si os parece, nos tomamos un cafelete, me preguntáis cosas del HDR, en 10 minutillos preparamos el set de aquí. Una cosa que me decía él, que si decides trabajar en el espacio de color, ese Gamut 3, hay un software o hay un loop que al final te corrige esta variación que hay aquí hacia los verdes y te metería el triángulo de nuevo aquí para que el etalonado fuera mucho más orgánico, ¿no? Ya que está tan de moda ese término. Yo no sé si todos entendéis qué es esta mandanga de aquí, ¿no? Todo el mundo sabe por dónde andamos, ¿no? Vale, pues bueno, ya que sabemos... Hemos hablado también de cosas muy interesantes, es que ya te digo, cuando paras para café es cuando realmente surgen las cosas chulas. Hemos estado hablando del ruido en las curvas SLOC 2 y 3, que supongo que ya va camino de hacerse famoso, el ruido de la curva SLOC 3, y lo estaba hablando contigo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Adrián. Con Adrián, que también tenemos que plantearnos la opción de quitar la curva si realmente la escena que vamos a grabar no lo merece o no lo necesita, ¿no? Lo mismo que estamos hablando con el HLG. El HLG será interesante en unas situaciones y habrá situaciones en las que no sea interesante usarlo. Con la curva SLOC 2 o 3 pasa lo mismo. Yo la semana pasada tuve un rodaje con la FS7 y yo generalmente, a mí personalmente me gusta más la SLOC 2 que la 3. Pero en ese caso eran situaciones en las que no se iba a hacer postproducción de color casi con toda seguridad porque no había tiempo y no podíamos tirar en logarítmico porque si tiramos logarítmico necesariamente hay que hacer corrección de color. Y además teníamos situaciones en las que había muy poca luz. ¿Qué es lo que pasa con la curva SLOC 3? Es que ya empezamos con un nivel de ruido bastante visible. La SLOC 3 en la FS7, pasamos ahora a la 7, no sé si en la 5 también, viene con una cama de ruido de 3200 ISO. Eso quiere decir que ese ruido, cuando vayamos a post, pues, o bien se lo quitamos con un reductor o llevándonos los negros a unos niveles, como decíamos ahí, o directamente, si no vamos a hacer post de color, desactivamos la curva y tiramos en el modo custom, ¿no? Que tú tienes la FS7 o los que tengáis la FS7 les sonará ese modo. O sea, que es interesante que tengamos claro eso también, ¿no? ¿Qué pasa con el ruido de la FS7 y cómo podemos gestionar ese ruido? Vamos a hacer un paréntesis dentro de los espacios de color, que tanto hemos hablado de ellos, y vamos a ver qué pasaría si tiramos en el espacio ese Gamut, qué lectura nos da, qué graba la cámara y qué es lo que pasaría si el espacio de color en el que vamos a trabajar o reproducimos sería un Rec 709. Esto es una simulación, pero es realidad. O sea, estos son unos planos que yo grabé el sábado, creo que fue, en SLOC 3, y una vez que me lo he llevado al programa de Sony, le he dicho que me muestre lo que es el SLOC 3 y que me muestre una simulación de lo que sería si hubiera un Rec 709. Fijaos qué desastre. O sea que si trabajamos en ese Gamut, que ya hemos visto el triángulo como es y el espacio de color como es, y si el espacio de color fuera un Rec 709, lo que nos estaría pasando, ¿no? O sea que, bueno, que sería un poco desastre. De ahí tantas dudas también como había al principio de trabajar en logarítmico con la exposición, ¿no? Que supongo que también habrá, ¿sabéis? Todo aquello que hablaban de ¿dónde pongo los grises? ¿Al 18%, al no sé cuántos, al 40%? ¿Sabes? Lo que tienes que hacer básicamente es trabajar con monitor forma de onda, que o bien lo trae la cámara, o en el caso de la FS5, los que trabajáis con FS5 ya sabéis que no trae monitor forma de onda, que lo que trae es un histograma de fotografía muy interesante, que no vale para nada, pero tenemos el... forma de pedir que incluían
Pues sí, por ahí está. Yo lo acabo de pedir. Por ahí está Marta y Florence, que pueden elevar nuestras peticiones Vamos a firmar todos a ver a Pepe si- Sony. Por favor, Pepe Sony, Pero que pongan un... Zebra también te ayuda. Hombre, yo personalmente con el Zebra no sé ni usarlo. Pero claro, no sé, ¿sabes? Porque además no sé de qué me tengo que fiar. Cuando tú configuras el Zebra, si lo pones al 60, 70% tal y cual. O sea, para mí tienes información, el picking, el Zebra, el no sé cuántas, tienes un montón de información. Prefiero trabajar con mi forma de onda, que en la FS7 lo tienes ahí, lo puedes poner. Y yo creo que casi todo, o casi todo el mundo usa el Inferno o algún grabador externo que te trae un forma de onda. Ahí lo vamos a ver. Para mí es crucial el forma de onda para saber cómo exponer con diferentes curvas. Y os acordáis aquello que decían también, pero si cambias de S-Log 2 a S-Log 3, el nivel de grises, ¿dónde lo llevo? Al yo no sé cuánto, al no sé qué. Que dices, hostia, pero es que yo estoy en un rodaje y no tengo una carta de grises, no la llevo nunca, entonces yo me fío siempre de mi forma de onda. Y eso es lo que te va a salvar siempre, ¿no? Y luego habrá rodajes en los que haya carta de grises y habrá rodajes en los que no haya ni tiempo de nada, ¿no? Entonces el forma de onda es una herramienta que siempre vas a tener ahí. Y si hay alguien que no sepa interpretarlo, ahora lo vemos en el monitor y vemos cómo es, ¿no? Me he traído 4 ejemplos de cómo sería de catástrofe una exposición y cómo trabajar en un S-Gamut, en un espacio de color S-Gamut, y como eso mismo sin tocar nada sería un Rec 709. Esta comparación es aplicable a la curva HLG, es casi una variación, ¿no? El HLG vería unas cosas y nos puede transmitir unas cosas en un televisor que sea HDR y el espacio de color, las teles que no tengan esa posibilidad, pues nos darían los colores pues como lo daría un espacio de color Rec 709. Él me preguntaba antes que qué pasaría si tú ruedas con tu cámara en HLG, pero la tele que lo recibe no es HLG, o no es HDR, mejor dicho, no trabaja con el espacio de color BT2020. Pues lo que pasaría es lo que dibujaba yo al principio, el sensor un poco confuso, que como la curva del Rec 709 en su parte inicial es igual que la del HLG, pues habría niveles de blancos que el HLG o el HDR nos está metiendo en rango y estamos viendo, habría niveles de blancos que estarían fuera, simplemente eso, pero el resto estaría todo, se puede visionar de forma correcta. Entonces, ¿qué pasaría con un HDR? Si esto está rodado en HDR y lo estamos viendo en una tele que no fuera HDR, no va a ser tan dramático como aquí, pero cielos que aquí tendríamos a nivel, aquí no los tendríamos a nivel. Aquí está un poco sobreexpuesto también eso, porque ya te digo, es una simulación y está hecho para eso, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis, es que en el café han salido cosas súper interesantes. Tú querías, ahí estaba el compañero de Más que Vídeo. Una cosa que no hemos hablado es, si tú estás trabajando ese log y vas a acabar en Rec 709, justamente una de las cosas que te puedes encontrar es que el cielo donde estás bien, que puede ver reventado, Ajá. es poder trabajar el luz, que es un método el de agilidad. Ajá. Tú estás viendo cómo se verá en Rec 709 Exacto. y saber cómo te está quedando. Exacto. Eso es crucial además cuando trabajas en publicidad y hay un monitor para clientes. Porque a todos nos ha pasado que estás tirando con la curva con S-Log 2 o 3 y es imagínate, una publi de Margaret Astor, ¿no? Que te están vendiendo un pinta uñas que es rosa no sé cuántas y es el rosa no sé qué, ¿no? O yo qué sé, o estás trabajando para Desigual, ¿no? Y que tienen toda esa variedad de colores. Y ahora de pronto ves que la ropa que ellos están viendo ahí no es del color. Pues lo que tienes que aplicar es un LUT a la salida del monitor y eso es lo que te va a permitir, por un lado, exponer bien, si no estás muy familiarizado con la forma de onda, y sobre todo que el cliente vea el color con el acabado aproximado que va a tener, ¿no? Iluminas, porque como hay tanta gama de grises, no sabes si el que lea poco tiene la predominancia que tú Sí, tengas. exacto. Es que por eso a mí en la charla
me gusta que haya gente de diferentes terrenos, que haya gente de cámara, que haya gente de pospo de color y que haya gente de montaje y todo esto, ¿no? Porque al final a mí hay cosas que se me pueden pasar en todo el barullo de las charlas, pero que también es súper interesante y que todo ese tipo de cosas al final afectan también al HDR y a la señal que está sacando, ¿no? Y yo no sé si, ya que ha salido el tema de los LUT, cada vez que me rasco aquí tiene que ser un lío para el micro, ¿no? Pues yo estoy aquí, te la estoy liando aquí, ¿no? O sea, esto ya sirve para que luego tengas que editar el vídeo y tengas que ir quitando todo eso, ¿no? Muy bien. Y unos cuernos así, ¿no? Lo bueno es que la barba te sirve como si fuera el antiviento. Esto es el que se va a cargar todo, esta barba. Bueno, lo chulo de los LUT también a nivel de exposición, en la FS7 al menos, cuando trabajas en el modo Cine EI, ya sabéis que no te deja tocar la ISO, ¿no? Bueno, no te deja tocar, la tocas pero no afecta directamente a la imagen, ¿no? No sé si eso lo habéis hecho alguna vez, que te sale el índice de exposición, ¿no? Eso sí se ve o sí afecta cuando le aplicas un LUT a la cámara, tanto a la salida como a la... ¿no? Te ha pasado a ti, ¿no? Tú que has trabajado con LUT. Depende de las aplicaciones. Yo lo he visto más en software de pospo. Ajá. Una LUT y el vectoscopio. Exacto, eso va a pasar aquí también, lo vamos a ver aquí. Si queréis nos vamos ya directo. Bueno, hay una cosa que quería poneros, esto es... A veces me da un poco de vergüenza poner cosas de las que yo hago aquí porque me veis, lo podéis ver y no me podéis tirar tomates. Pero hay una cosa que antes hemos estado hablando también con él, que decía que también le molaría tirar con ARRI o hacer cosas con ARRI. Voy a poner un ejemplo de cómo, trabajando con las curvas logarítmicas y haciendo una pospo de color medio, que no sea muy agresiva, puedes darle también una estética ARRI, entre comillas, a tu producción, ¿no? ARRI parece ser que es como que han hecho un trabajo de marketing del carajo y como que está súper de moda también, ¿no? Aparte de que sea un pedazo de cámara, ¿no? Y a todos queramos rodar con eso, igual que queremos rodar con Master Prime, ¿no? Pero os voy a poner es un vídeo de 2 minutos y medio, pero para que veáis como también es una cosa así como poética, como puede tener una estética ARRI, una cosa que ruede el logarítmico, y como, al igual que antes... Hay LUTs de Sony, creo, para una estética de ARRI Alexa. De hecho, en la promo el material promocional de la nueva Venice, hay un corto que se llama The Dig, que os lo recomiendo, que es súper guapo. Yo lo vi en el IBC, está súper bien rodado y hay... No sé si igual me redoy algún dossier. Y hay un making of súper guapo. Y en la trama lo que parece que roban son los planos de ARRI, ¿no? Y hay como una historia montada súper chula. Pero bueno, vemos esto es sin meterle un LUT. Esto es trabajar en crudo en la cámara. The wind carries me. Inertia. A strange force pushes me towards you. It is the right time to run away. My eyelids feel heavy, so do my feet, but I can still rule my fate. I pick up old feelings from the recycling bin. Everything was taken away from me. Let us show the world what we are. We have all day, all night, all of life. And now the wind is hardly enough. I want more. I'm in the saddle. I'm riding my skateboard. I want to fly. Desire me as I am. Let us do it now. The day has just begun. I'm deceiving myself again. I'm not on the wire anymore. I made a decision. You are mine. She has chosen me, and I love her, for that's all I have. I would give anything not to wake up from this dream. You are mine. Mine.
You are before me. I want to save myself. Pero los cielos que están metidos hoy con el S-Log 3. Mine. Está chulísimo. Mine. ¿Llevas en un coche? Una furgo. El Ronin en el 1. ¿Aposta esto? Me dio el final de la historia. Bueno, os lo pongo porque, o sea, si ves una cosa así y no te aclaran que está hecho con Sony FS7, te puedes pensar perfectamente que puede ser una Arri porque tiene ese tipo de colores, esa cosa, ¿no? Al final esto siempre lo pongo en las charlas para que realmente veáis que, bueno, veáis, ya lo sabéis seguro, ¿no? Pero ¿qué? Ah, sí, que has estado por allí, ¿no? Pero la historia y lo que quiero contar con esto es que tanto el HDR como el HLG, como la estética, como todo este tipo de herramientas que tenemos a nuestro alcance no es otra cosa más que un elemento narrativo y que están para usarlas y para no usarlas, ¿no? Y si queremos parecernos porque la moda o narrativamente queremos que tenga una estética así más arri, pues dependiendo cómo configuremos la cámara, los espacios de color, las curvas logarítmicas y las ópticas que usemos, podemos dar una estética u otra, ¿no? O sea, a veces esto en clases como esta, que sois gente ya que todos estáis trabajando y sois gente de nivel, casi que sobra decirlo, ¿no? Pero lo llevo y me gusta enseñarlo por eso, para que todo el mundo tenga claro que al final el HDR no es la panacea, no vamos a descubrir ahí América, pero que es una herramienta más que en las cámaras de Sony viene implementada ya en un botón y con solo apretar un botón ya podemos usarlo.